Con el pacto histórico, con usted, Gustavo Petro, con Edwin Palma y con los demás compañeros y compañeras de nuestras listas al Congreso, haremos mayorías en marzo de 2022. Los compañeros y compañeras de la Asociación Colombiana de Actores también estarán degustándonos con su talento un poco más adelante. Mientras tanto, les cuento que el trabajo es el lugar donde podemos sufrir o un régimen de esclavitud moderna o puede ser un espacio de vida, sentido, identidad y realización personal. Edwin Palma Egea representa a una nueva generación de líderes sindicales y defensores de los derechos laborales que como abogado, activista y sindicalista es parte de este movimiento social, el más grande del país. Los trabajadores y trabajadoras soñamos con la transformación profunda de las condiciones laborales del país. Edwin conoce al detalle cómo viven y cómo sufren los trabajadores y trabajadoras y en las calles, en la mesa de negociación, la academia y los tribunales, ha aprendido qué se debe hacer para cambiar las condiciones laborales del país. Hoy presentamos su precandidatura y los componentes de la agenda laboral y sindical progresista para el pacto histórico. Edwin Palma Egea. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Quiero primero saludar sin duda alguna al senador y próximo presidente Gustavo Petro, para el que pido un fuerte aplauso. A distintos compañeros precandidatos también a las cámaras de representantes por Boyacá, al compañero José Luis Borges, al compañero Carlos Luján por Bolívar, al compañero Albeiro González por Santander, al compañero Leonidas Name por Bogotá y a nuestro querido compañero y candidato del Partido del Trabajo de Colombia, Francisco Castañeda, al compañero Gerardo Vega por la Cámara por Antioquia. Por temas de tiempo vamos a ir directo al grano. Al comenzar el camino de hilar este discurso, que para mí es como un punto de inflexión, el gozne del destino, no me encontré con palabras, sino con imágenes, muchas del pasado cercano y de momentos y personas, que son lo que soy de manera indeleble, pero también de sucesos lejanos que me han influido poderosamente a mí y a muchos y a muchas de los aquí presentes. La primera imagen que me llega es la de Barrancabermeja, allí por donde usted también pasó, senador, el único lugar que considero mi hogar, la bella hija del sol. Es mi rincón del mundo más amado, un territorio riquísimo, lleno de agua y petróleo, tierra fértil en exceso, uno de los lugares con más recursos y oportunidades de Colombia. Sin embargo, el destino, o más bien el dedo de los poderosos del mundo, nos convirtió hace más de un siglo en una economía de enclave. Nos tocó iniciar el camino de la dependencia del petróleo y peor, de una sola compañía, la Troco, que invertía casi nada, explotaba a miles de trabajadores y se los llevaba prácticamente todo, amparados por el Estado colombiano y sus armas. Hace 70 años, luego de una huelga histórica, la USO y decenas de miles de ciudadanos por toda Colombia parimos a Ecopetrol. Y aunque es hija de la obreriada petrolera, en estos días la empresa se porta como una multinacional de poco corazón y afiladas fauces, por mandato del gobierno de Duque y de su junta directiva que preside Luigi Echeverri, su amigo y su compinche. Anuncian venta de más acciones. Le acaban de sacar 14.5 billones fingiendo la venta de ISA para tratar de evitar lo que no pueden atajar, que ganemos las elecciones en marzo y en mayo del 2022. Hace un siglo llegó la Troco y sus lacayos establecieron un municipio, Barrancabermeja. Nos hicieron olvidar que desde el siglo XV nadaban, navegaban y caminaban por el río Grande los yariguíes. A fin de cuentas eran indios, y la historia oficial no para de advertirnos que los españoles y los gringos vinieron a salvarnos,
por ser razas destinadas por su Dios para civilizarnos y llevarnos al cielo, si somos dóciles. Por eso, senador, esta aventura nos debe llevar a decidir si dejamos de ocupar el lugar al que los poderes del mundo nos han condenado o si nos atrevemos a ocupar el lugar que como pueblo decidamos. Barrancabermeja es un crisol de pueblos, de acentos y culturas y un punto de encuentro, el cruce de muchos caminos, y es el paisaje más fotogénico de la ciudad, no la refinería, así sea estratégica y valiosa. Porque hoy sería un acierto que nuestro distrito volviera a llevar el nombre de nuestros ancestros, los yariguíes, los yariguíes le dieron, la toca, que significaba la fortaleza que domina el río al que tenemos que volver de manera urgente, las ciénegas que debemos salvar y volvamos a lo más propio del Magdalena Medio, la anfibiedad, la sororidad. Para mí Barrancabermeja son las niñas del hogar comunitario que maneja mi madre, y son las caras de las madres, sus arrugas, es mi esposa aquí presente y son mis hijas. Su trabajo diario y el amor que le imprimen a él son mi mejor imagen y todos los días me recuerdan la enorme deuda que Barrancabermeja y Colombia tiene con todas ellas y todo lo que nos falta para saldarla. Un texto que la periodista paisa Patricia Nieto escribió para la Escuela Nacional Sindical en 2007 me recordó intensamente el paso de María Cano por Barrancabermeja a finales de 1926, cuando la USO precisamente preparaba su segunda huelga, la de 1927. La descripción que hace Patricia de la jornada vital de esa mujer, que había dejado de ser la señorita burguesa que les leía a los obreros en la Biblioteca Departamental de Medellín para convertirse en la primera mujer revolucionaria, y llegó a mi ciudad, delgada, cansada de huir de policías y militares, vestida de gris y con el pelo corto, pero con la voz intacta, justo antes del estallido en un país que les negaba las ciudadanías a ellas y a los obreros. Hoy la agenda de la justicia de género en el mundo del trabajo es la lucha por el reconocimiento y la redistribución, por igual trato, por igual salario, por cero violencias y cero discriminaciones, por llegar a la dirección de los partidos, del gobierno y de los sindicatos. Debe ser pilar del programa del Pacto Histórico y es un compromiso vital mío que asumo sin exclusiones para las mujeres del campo y de las ciudades. Esa lucha ha sido agenciada por el movimiento social con valor y muchas veces solas. María Cano fue fundadora de sindicatos y defensora de mujeres trabajadoras. Me siento parte de esa herencia, de esa lucha. Un aplauso para las mujeres que hoy nos acompañan. Cuando María Cano fue expulsada de su partido y se refugió en Medellín, de donde no volvió a salir nunca, Colombia se aproximaba a la revolución en marcha. La masacre de las bananeras y sus consecuencias, la emergencia liberal, el estallido de Gaetano, la división de la élite conservadora llevaron a López Pumarejo a desatar desde la presidencia las reformas modernizadoras que limitadamente ampliaron la ciudadanía de los trabajadores y las mujeres. Una primera constitución del trabajo emergió con el acto legislativo 01 del 36 y después con la ley 6 del 45, nos reconocieron. Nos encerraron en las cuatro paredes de la empresa. Era tanto el miedo que había los sindicatos que nos prohibieron la política y las actividades económicas. El Ministerio del Trabajo inspeccionaba nuestra contabilidad y participaba en nuestras asambleas. Además, la élite luchó para que los nuevos artículos de la Constitución o de la Ley Sexta no se cumplieran. La violencia de los años 50 fue desatada por los de arriba para detener las reformas lopistas, masacrar al gaitarismo y a los sindicatos. La CTC o la USO fueron ilegalizadas y la Constitución suspendida una década. Luego llega el Frente Nacional, pero gracias a una oleada de huelgas y paros que duró una década, logramos al menos la llegada del incompleto y antidemocrático Código Sustantivo del Trabajo y otras reformas que favorecieron la sindicalización hasta llegar a tener 15 sindicalizados por cada 100 trabajadores. Después llegó la guerra sucia y el neoliberalismo. Y la segunda Constitución del Trabajo, la de 1991, León Valencia sostiene que la agravación de la guerra y el auge paramilitar o insurgente han sido una ofensiva para destruir la carta política que usted, senador Gustavo, y yo defendemos como pilar del pacto histórico y que en el mundo del trabajo está totalmente por cumplir. La carta tiene sus paradojas, senador, al comienzo pluralidad, participación, descentralización y derechos. Pero en su parte dogmática encontramos la independencia del Banco Central o la constitucionalización de la
entrada del capital a la prestación de los servicios, de las pensiones y la subsidiariedad del Estado en la prestación de esos derechos y esos servicios. En la vida de los trabajadores y las trabajadoras las consecuencias han sido nefastas. Así, mientras los derechos no se cumplen, llegan leyes como la del 50, la 100, la 789, el Acto Legislativo 01 del 2005, que destruyeron el derecho a la seguridad social, desregularon las relaciones laborales, disminuyeron los ingresos por salarios y redujeron el sindicalismo en el sector privado a su mínima expresión. Hoy el gobierno se precia de ofrecer a los inversionistas salarios bajos, plena desregularización y flexibilización contractual y casi nula posibilidad de sindicalización gracias a que la inspección del trabajo asusta menos que un espantapájaros. ¿Y las consecuencias cuáles son? La peor explotación laboral en empresas como Teleperformance, que desangra 50.000 de nuestros jóvenes, la mitad de los cuales renuncian cada año porque no soportan turnos, presiones, incumplimientos por sus salarios prometidos y vigilancia de cámaras de 360 grados en sus casas. Una empresa que gana desangrando a los jóvenes del país. Lo mismo pasa con las empresas de domiciliarios, con los trabajadores y trabajadoras de las tiendas de D1, con las mujeres que venden chances y loterías y con las empleadas domésticas. Debemos rendirle homenajes a ellas y a ellos que contra todo se han organizado con valor para lograr dignidad. Hoy aquí hay un grupo de hombres y mujeres de esos sectores a los que estamos apoyando jurídica y políticamente. Pido también un aplauso para ellos y ellas y para los compañeros y compañeras del sector de la salud que sufren en esta pandemia las peores condiciones de explotación, deslaboralización y baja remuneración. En el 2011, el profesor Rodrigo Upimi y un equipo de investigadores de justicia construyeron para la Procuraduría el informe de trabajo digno en Colombia, un texto que conserva plena vigencia y que concluye que para lograr la universalización del trabajo decente y formal es necesario primero equilibrar la mesa entre trabajadores y empresarios, desarrollando la Constitución, cumpliendo el derecho internacional del trabajo, permitiendo la masificación de la sindicalización, expandiendo la negociación colectiva y democratizando las relaciones laborales y las organizaciones de trabajadores. Por eso la agenda laboral y sindical del Pacto Histórico y de las organizaciones políticas, sociales y sindicales que confluimos hoy se debe componer al menos de 4 pilares: la eliminación de la tercerización ilegal y la reducción de las posibilidades de tercerización legal, privilegiando la contratación laboral directa, formal y con derechos, la ampliación de la oferta de empleos verdes que permita reducir el desempleo a partir del aprovechamiento de nuestras enormes potencialidades en agroindustria sostenible, energías limpias y transformación de infraestructuras para construir la mitigación de los efectos del cambio climático y del desarrollo de tecnologías propias para avanzar en estos campos. La realización de los derechos de libertad sindical para garantizar la negociación colectiva que mejore, reduzca el temor y la incertidumbre presentes hoy en la vida de 2/3 partes de la fuerza laboral del país y les dé capacidad. Poder a los trabajadores y trabajadoras para acordar el valor y las condiciones de trabajo. Y el desarrollo del punto 1 del acuerdo de paz con la FARC que permita desarrollar el agro, la agroindustria y la generación de millones de empleos en el sector rural, formalizados y con derechos. En julio del 2022 presentaremos 10 proyectos de ley, 3 proyectos de ley estatutaria para desarrollar la Constitución del 91. Uno, para materializar el artículo 53 de la Constitución, derogando leyes inconstitucionales aprobadas por los gobiernos del neoliberalismo. Una ley que resucite el Ministerio del Trabajo y reviva la inspección. Una justicia laboral eficaz, oportuna y moderna. En el país se debe dejar de ser tolerante con la persecución antisindical y con los crímenes contra el derecho de asociación. Otro, para desarrollar el artículo 39 de la Constitución y fortalecer el sindicalismo de rama. Y otro, para cumplir el artículo 56. Proyectos tienen que ver con garantizar la negociación colectiva multinivel y fortalecer la capacidad de negociación de los sindicatos mayoritarios, incluyendo además la garantía de negociación colectiva para las trabajadoras y trabajadores domésticas. Reducir o eliminar la tercerización en el sector público y privado. Crear empleos verdes y turquesa a partir de propuestas como la de la Confederación Sindical Internacional. Esta ley avanzará en la transición energética justa a partir de experiencias como la española. Fortalecer y darles derechos laborales a los trabajadores de las plataformas a partir de la legislación y las decisiones judiciales emitidas en otros países.
Otorgar una renta básica a los jóvenes para que puedan estudiar, un contrato de aprendizaje laboralizado y educación superior pública y gratuita para hombres y mujeres entre 18 y 25 años. Para derogar el decreto 3164 del 2004, que en el régimen uribista profundizó la tercerización en el sector petrolero y abarató los costos laborales que hoy precisamente tienen en huelgas a cientos de trabajadores en el Magdalena Medio y en el Catatumbo. También tenemos que actualizar las mesadas pensionales conforme el aumento del salario mínimo, ampliar la cobertura para la protección de la vejez y facilitar las identificaciones de actividades de alto riesgo para el acceso a pensiones especiales. Esta es una agenda completa que producirá transformaciones radicales y positivas en la vida de 24 millones de personas que trabajan, pero que al mismo tiempo debe ir aparejada con avances reales de autorreforma sindical. Nuestro movimiento debe soltar las amarras de las inercias que han producido 85 años de legislación laboral colectiva restrictiva, hoy anacrónica e inconstitucional, que beneficia solo al empresariado. Debemos soltarnos, no perderemos nada. Tenemos que transitar, como usted, Gustavo, y muchos especialistas lo han dicho, un pilar de los debates políticos y electorales que se avecinan es el cambio del modelo de desarrollo. Ese nuevo modelo debe ser radicalmente distinto para alcanzar las metas de reducir radicalmente la desigualdad, la segregación social y la pobreza, para que nuestra nación pase de la matriz extractivista como sostén de la economía a un modelo de producción basado en el conocimiento que efectivamente ataje las consecuencias del cambio climático. Las organizaciones sindicales de la energía de las que participo han avanzado en el camino para la construcción de una propuesta que nos permita lograr una transición energética justa, con trabajo decente. Aquí me acompañan hoy trabajadores y trabajadoras del sector del carbón, de la energía y de la minería. Tenemos que hacer esa agenda con enfoque de género, pero también con enfoque territorial. El proceso de transición energética que proponemos debe hacerse y basarse al menos en en 4 cosas. Que haya una política pública nacional de transición justa que como mínimo permita cumplir realmente las metas del Acuerdo de París. Que esa política sea implementada mayoritariamente por empresas y entidades del Estado, como Ecopetrol, y que Ecopetrol a su vez y el Estado también pueda regular y monitorear la intervención de los actores privados del sector minero y energético. Que los avances en el proceso de transición energética no destruyan el trabajo decente, ni a las organizaciones sindicales del sector, sino que por el contrario genere condiciones laborales dignas y una fuerte organización sindical en el sector energético, en el nuevo sector energético. Debemos incluir en nuestros procesos de negociación colectiva planes de transición y gestión de posibles cierres, así como el diseño concertado de planes de reconversión laboral para los trabajadores y trabajadoras que pudiesen verse afectados. A nombre de estas organizaciones, quiero de nuevo reafirmar nuestro compromiso con un proceso de transición justo, planeado, democrático, para que la población de los territorios mineros no se vea afectada por la destrucción masiva de empleos, sus sindicatos y la reducción de ingresos por regalías e impuestos. Sabemos que la transición energética, y estamos convencidos, es un asunto de sobrevivencia de la humanidad y un componente prioritario de la agenda del sindicalismo mundial y también de nuestras organizaciones. La degradación ambiental y la reacción ciudadana mundial deben llevar a replantear la industria, a fijar metas y plazos eficientes para abandonar los combustibles fósiles y adoptar nuevas tecnologías, ojalá propias, ojalá made in Colombia. En 20 años de vida laboral en Ecopetrol, 18 años en la Unión Sindical Obrera y otros tantos al lado de la academia y lucha por la justicia social y la dignidad de los trabajadores, he forjado una sólida convicción sobre la necesidad de cambios profundos en nuestra sociedad desde el mundo del trabajo. Si queremos vivir en una sociedad libre de temor, de la incertidumbre o de las fáciles idas y venidas desde y hacia la pobreza de millones de ciudadanos y ciudadanas que padecen la informalidad, la explotación y la desprotección en sus lugares del trabajo. Al dejarla uso, organización que presidiré hasta el próximo 31 de octubre, no abandono mi compromiso con los trabajadores y las trabajadoras, al contrario será cada día más profundo. Quiero saludar a los sindicatos que ya institucionalmente se han sumado al pacto histórico, a la UNED, a ASEP, al Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte, a mi querida Unión Sindical Obrera, a mis amigos y amigas de los trabajadores penitenciarios de UTP. Sus luchas también serán nuestras luchas. También quiero invitar a las demás organizaciones
que hoy están aquí presentes y a las que nos ven por redes sociales a que deliberen en sus juntas directivas y en sus asambleas sobre la necesidad de participar activa en este momento histórico, convertir sus sedes sindicales en puntos de encuentro para el pacto histórico, articular con las demás organizaciones sociales y progresistas y disponer de una infraestructura nacional para el proselitismo, llenar las urnas, pero también para cuidar los votos. Por último, y no como menos importante, quiero agradecer a mi escuela de formación, activismo y liderazgo político, el Partido del Trabajo de Colombia. Con Yesí García, con Jorge Santos, que en paz descanse, con Marcelo, con Consuelo, con compañero Fabio, con Natalia, con los dos Migueles, Miguel Delgado, Miguel Pardo, mi amiga Claudia Caballero, Raúl Moreno, el profesor Miguel Pardo y nuestro compañero querido Francisco Castañeda, ahora candidato a la Cámara por la Capital, y otros tantos compañeros y compañeras. He aprendido a apreciar la importancia de las organizaciones políticas con principios y militancia. Les agradezco a ellos y a los miembros de la dirección, a todos sus militantes, esta confianza. No fallaremos en esta hora decisiva. Viva el Partido del Trabajo de Colombia, viva el sindicalismo colombiano, viva el pacto histórico. Gracias, compañeros y compañeras.